compartir esta expectativa con todos aquellos que estamos compartiendo este momento y también aquellos que por ahí nos siguen a través de el YouTube. Así que gracias a Dios que podemos compartir esta expectativa gloriosa de nuestro Dios, y nuestra idea hoy es compartir algo más de esto que Dios tiene para mí, para ti y para todos. Por eso hoy vamos a ir terminando este tema general que hablamos de la esperanza, y hoy vamos a tocar un tópico bastante interesante. Una esperanza que crece. Una esperanza que crece. A medida que conozco más de nuestro Señor, a medida que conozco más de la obra de Él, la esperanza que tengo crece. Ahora, a ver cómo es esto. ¿Qué significa que la esperanza crece? Permítanme contarles dos anécdotas un poco risueñas. Una es casi verdad, ¿no? Pero allí en los principios del siglo pasado, en Argentina venían muchos italianos a hacer la América, far la América, porque el continente americano es grande. Está América del Norte y está América del Sur, aunque aquí todos se llaman americanos, ¿no es cierto? Pero nosotros también somos americanos. Así que ellos venían a hacer la América. ¿Qué significaba? Se embarcaban allí, viajaban muchos días y venían a hacer la cosecha que era manual del trigo, del maíz. Llenaban su dinero y volvían a Italia con un dinero fuerte, porque en aquel entonces Argentina era el granero del mundo. Far la América era eso. Bueno, uno de estos italianos dijo, bueno, yo también voy a hacer la América. Es un esfuerzo, compró su boleto, se subió al barco, y eso que esos barcos no eran un crucero, ¿verdad? Era el de abajo de todo. Y el hombre se llevó todo el pan que pudo y queso, y viajó y se alimentaba con su pan y su queso. Pero claro, aquellos viajes duraban 20 días. Así que hacia el final ya el pan, ¿cómo estaba? Durísimo. ¿Y el queso cómo estaba? Y ya era Roquefort, ya había cambiado de color. Él dijo, qué bueno. Así que llegó a destino, y los paisanos, ¿cómo fue el viaje? Dice, fue muy difícil, porque yo me traje la comida, pero ¿por qué te trajiste comida? Y porque yo no tenía para pagar el restaurante. Pero ¿leíste tu boleto que decía que la comida estaba incluida? Entonces el pobrecito se agarró la cabeza y, ¿sabes? Me da la impresión que no todos conocemos el boleto que Dios nos dio, o el billete, o la esperanza que tenemos en Dios, porque no leemos nuestras condiciones que están aquí. Y así como me reí de este hombre que hizo 20 días comiendo pan y queso, ¿sabes que muchos de nosotros somos así para Dios? Tenemos una esperanza gloriosa que no la conocemos y vivimos como si no la tuviéramos, y está allí. Nada más que no ha crecido en mí. La esperanza es la misma, pero no la he crecido. Y este es un chiste que contaba mi suegro, así que él ya partió hace muchos años de este mundo, pero por respeto a mi esposa, si no se ríen, hoy no almuerzo. Así que, él contaba este chiste, que vivía en un pueblo en el interior, una ciudad bastante interesante, Chacabuco se llama, y dice que un hombre veía que todos compraban allí, por el principio del siglo XX, su vehículo, un Forte, un Chevrolet del año allí, y entonces él también lo compró. Y lo compró y se sentía pero a las 2 semanas ya lo puso en venta, y se lo sacó encima. Y puso un cartel, lo vendo, y lo regaló. Prácticamente se lo sacó de encima. Claro, él lo estacionaba como 50 metros adentro de su casa, había hecho el lugar allí, un caminito, y lo estacionaba allí. Y el hombre que lo compró lo revisó, todo enterito, que podía tener un Forte. 4 ruedas de madera, un motorcito así, estaba la palanca, listo. Lo compró, lo pagó y lo arrancó, y sale marcha atrás. Y se va. Y el hombre dice, si yo sabía aquí para atrás, no lo vendía, dice. Si yo sabía que... Imagínate el hombre todos los días arrastrándolo para atrás, 20, 50 metros, empujando el carro, porque él no sabía que el carro también tenía una reversa. Hermano, ¿te has reído? ¿Hoy cómo?
Pero permítame decirte que hay muchos que no sabemos que también tenemos todas las marchas en las promesas de Dios. Y vivimos como este hombre, queriendo vender la primogenitura que Dios nos dio, la bendición que Dios nos dio, porque no conozco todas las bondades. ¿Puede pasar eso? Puede pasar. Quisiera hacer una simple pregunta. ¿Hay cristianos que tienen distintas esperanzas? ¿Puede pasar eso? Sí, díganme por qué. Si la esperanza es una sola. Porque hay cristianos que tienen una esperanza distinta a la que otro cristiano tiene. ¿Quién se anima a esbozar una respuesta posible? Tienen distintos puntos de vista. ¿Qué más? No conociendo bien la palabra, se olvidaron que vino reversa en el carro. Hay una mezcla bastante heterogénea y no van a la fuente. Y aquí están las promesas. ¿Qué más? Aquí dijeron algo que no pude escuchar. Una doctrina errónea porque no se buscó la Biblia. Entonces puede ser que esa esperanza bendita crezca en mí. La esperanza no crece. La esperanza está. Crece en mí porque la voy conociendo. Mire, yo tengo un celular. Lo uso para hablar por teléfono, cosa rara. Lo uso para escribir textos. WhatsApp lo manejo, hasta por ahí nomás. Para investigar algo aprendí a hacerlo. Pero alguien viene y me dice, pero con ese celular yo puedo editar un video. ¿Qué? ¿Con ese celular puedo comunicarme? ¿Qué? ¿Con esto puedo hacer qué? ¿Con esto? ¿Todo eso? Y sí. ¿Y por qué lo sabe hacer él y yo no, si tenemos el mismo celular? Díganmelo despacito sin ofenderme. ¿Me parezco al hombre de la marcha atrás, la reversa? ¿Sí? Díganlo tranquilo que sin anteojos no veo quién lo dice. No leí el manual, claro. Y hermanos, hay personas que no conocemos la esperanza que tenemos en Dios porque no analizamos el manual de las esperanzas. Por eso la esperanza crece en mí cuando investigo. Permítame dejarles la idea central que quiero compartirles. El cristiano que investiga en la Biblia comprende cada vez más el alcance de la esperanza que tiene Dios. Y esto le da confianza y paz. ¿Acuerdan conmigo? Lo repito. El cristiano que investiga en la Biblia comprende cada vez más el alcance de la esperanza que tiene Dios, que tiene en Dios. Y esto le da confianza y paz. ¿Cómo hacemos para hacer crecer la esperanza de Dios en mí? ¿Cómo me puedo transformar en un avesado conocedor de la esperanza que Dios ha puesto en mí? Bueno, el primer punto que vamos a analizar es conociendo más de ella. Así que les invito a buscar en las Biblias el hermoso texto de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Esta carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso, la escribió cerca del año 60 después de Cristo. Esa época Pablo estaba preso en Roma, su primer encarcelamiento en Roma, y allí estaba no porque haya sido un malhechor, sino por predicar el Evangelio, y especialmente llegó hasta allí porque el propósito de Dios era que diera testimonio ante el emperador, y nada menos que ante el emperador Nerón, que todos conocemos que era un poquito, más que déspota, loco. Pero bueno, leemos el capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo quiero hacer notar algunas cositas de este punto. Pablo reconoce que la iglesia que estaba en la ciudad de Efesios, allí reconoce dos características por las cuales agradece al Señor: la fe que ellos tienen y el amor por todos los santos. Pero pide a Dios una petición muy particular. No eran malos. No eran gente que tenían que aprender más de la salvación en Cristo. No, ya estaban aplicando la fe y el amor a los demás. Le pide algo que nunca deja de pedirse. ¿Qué pide? Conocimiento. Dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que tengan más conocimiento de Dios. ¿Y ese conocimiento alguna vez termina? ¿Alguna vez podremos decir conozco todo de Dios? Es algo que no termina. Pero hay hermanos que conocen más del Señor porque se han ocupado. No es que han dicho, Señor, baja tu revelación. No, no tenemos un lugarcito para conectar un USB aquí atrás y que me descargue todo. No, tenemos que estudiar, leer, participar en los cultos de aprendizaje, de enseñanza, de oración, compartir con otros hermanos, estar atentos para conocer más de Dios. Pero fíjense el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En otra traducción, que es la NTV, dice, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender. Y entender tres cosas. Ayúdenme a descubrir cuáles son esas tres cosas. Entender tres cosas. ¿Cuál es la primera que tenemos que entender? La esperanza que tenemos en Dios. Quiero abundar en que conozcas cuál es la esperanza que tenemos en Dios. ¿Cuál es la segunda? No. La gloria y la riqueza ¿de qué? De la herencia que tenemos. Quiero que tu corazón sea pleno, iluminado, para que comprendas esta segunda, la gloriosa herencia que tenemos en Cristo. ¿Y cuál es la tercera? El poder de Dios. Que comprendas cuál es el poder. Señor, ilumina el corazón de mis hermanos, dice Pablo, para que puedan comprender totalmente la dije mal, ¿no? La totalidad del poder de Dios que obra en ellos. Y para que no nos quede duda, dice, es el mismo poder que resucitó a Jesús desde una tumba y lo puso arriba de toda la gloria. Ese mismo poder, el que Dios obra en mí y en ti. Otra que la reversa del carro. Otra que las aplicaciones del celular. El apóstol Pablo está orando para que esas tres cosas estén totalmente capacitándome a mí para la vida. Porque créeme, es distinta la vida
del cristiano que comprende cuál es el alcance de la esperanza, cuál es el alcance de la herencia que tenemos en Cristo y cuál es el alcance del poder que Dios está dispuesto a utilizar en mí. ¿Y puedes decir un amén a eso? ¿Es grande la esperanza que tenemos en Cristo? ¿Es grande la herencia que tenemos en Él? El apóstol Pedro agrega una herencia incontaminada, inmarcesible, guardada en los cielos, que no está contaminada, que no se va a pudrir nunca y guardada en los cielos. Muchas veces nosotros guardamos riquezas que pierden su valor. Hace poco leí que unas personas en Italia descubrieron que sus padres habían guardado una gran cantidad de dinero, la escondieron, se ve que se olvidaron, partieron y sus hijos la encontraron. Miles y miles de liras italianas que ya no sirven más. Que ya no sirven más. Perdieron su valor porque ahora existe el euro. Y se acabó el tiempo para cambiarlas. Recuerdo también la anécdota de un conocido, quienes guardaban sus billetitos de este país, allí en Argentina era muy común, y para que nadie se los robaran, los guardaron en unos tubitos de aluminio, de un medicamento, los hacían rollitos, los guardaban y los pusieron en la tierra. Y cuando dijeron, bueno, vamos a buscar nuestro tesoro, estaba podrido. Estaba podrido. ¿Sabes? El apóstol Pedro nos dice que nuestra herencia, la que Pablo nos pide que conozcamos, no se pudre, no se contamina y está guardada en los cielos. ¿Te vas a conformar a algo menor que aquí? ¿Vas a luchar por algo de lo que hay aquí no sirve? Decía una de nuestras consejeras, la que era consejera mía en el secundario, ya con el Señor hace mucho tiempo. Acordame su nombre, así honramos. Nelly Erickson, honramos su nombre, esta genial sierva de Dios. Contaba que dice que había uno que le hablaba de oro. Y dice, ¿oro? Dice, donde yo voy usan para pavimentar las calles. Dice, ¿qué voy a guardarlo? Dice, el cielo, las calles de oro. Decía, perfecto. Así que hermano, esta esperanza, dice Tito 1:2, fíjense esa carta que también escribe el apóstol Pablo a Tito. Capítulo 1, verso 2. Esta carta probablemente escrita desde Macedonia, ya estaba libre el apóstol Pablo entre las dos prisiones. Dice, capítulo 1, verso 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Crecer en esta esperanza de vida eterna. Esto nos lleva a analizar la importancia de ponernos a estudiar cabalmente en la esperanza que tenemos, porque la esperanza en Dios no defrauda. Quizás defrauda el que yo no conozca la totalidad del billete y esté comiendo pan duro y queso cuando tengo los manjares provistos por el Señor. Quizás yo esté angustiado porque no conozco o no reconozco o no tengo presente que Dios tiene poder y que el poder de Él es superior a todo poder o dominio humano o gobernante o rey o emperador. Cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén, él tiene manifestaciones de que allí le van a poner preso, pero él va porque siente que Dios tiene que mandarle allí. Lo toman preso y Pablo lleva todo un tiempo preso por celos, porque él no había cometido ningún delito. Y se defiende ante el gobernador, y el gobernador, cuando le hacen decir, mire que lo quieren matar, lo manda a Cesarea, al que gobernaba toda el área, y este Félix, que gobernaba allí, lo tuvo 2 años preso. ¿Saben por qué? Quería soborno para alargarlo. Y lo llamaba para que le contara siempre su historia, y Pablo iba, pero él quería, dice Lucas escriba, él estaba esperando dinerito. Y Pablo no lo dio. ¿Por qué no lo dio?
Sí, con eso salía. ¿Por qué no lo dio? Si él hubiera estado libre, ¿por qué no lo dio? ¿Está en los planes de Dios el soborno? ¿Hay bendición de Dios cuando tú sobornas? No, no es el camino de Dios. Mira, cuando enfrentas situaciones hay muchas puertas, pero hay una sola que abre la puerta de la bendición de Dios, es la obediencia. Y cuando tú buscas otros caminos, Pedro, Pablo, pero juntamos entre los hermanos, hacemos una ofrenda, le ponemos dinero en el bolsillo a este señor Félix y quedas libre. Listo, Pablo, a predicar. ¿Esa era la voluntad de Dios? ¿Por qué sabemos que no? Porque iba a usar una herramienta que Dios no permite. Nunca busques la esperanza de Dios en el camino donde no está Dios. Siempre debes buscar la esperanza que bendice Dios en el camino de Dios, la obediencia a su palabra. Ahora luego, Festo deja de ser el gobernador y viene, Félix deja de ser gobernador y viene Festo. Y quiere congraciarse con los judíos, entonces vamos a enjuiciar a Pablo y no le encuentra ningún delito. Y Pablo, cuando ve que lo quieren mandar a Jerusalén, y ahí sabía que se terminaba la historia, apeló a su ciudadanía romana. Yo soy ciudadano romano y me corresponde el derecho que mi causa la juzgue el emperador. Y bueno, Festo está allí, Agripa. Y viene Festo, el otro gobernador cercano, y lo interrogan y dice, la verdad que no encontramos nada mal. Sí, lamentablemente él pidió ir a Roma. Si no hubiera pedido ir a Roma, lo soltamos, no hay nada mal. Pero ¿por qué, Pablo, pediste ir a Roma? Si te quedabas afuera. Cantamos recién algo sobre la voluntad de Dios. ¿Cómo decía la frase? Y Pablo sabía que cuando fue llamado allí en Damasco, al que fue a orar por él, Ananías, el Señor le reveló el objetivo para Pablo. Le enseñaré a él para que sea mi testigo. ¿Ante quiénes? Ante los reyes y gobernantes. Así que Pablo va. Lo llevan a Roma. ¿Se acuerdan que se naufraga el barco? Y antes del naufragio tiene una tormenta atroz, 2 semanas, dice, sin comer. Y él dice, quédense tranquilos, nadie va a morir, coman algo, porque esta nave la vamos a perder. Pero nadie va a morir, porque el ángel de Dios me reveló que sea fuerte, porque tengo que estar testificando frente al emperador. Hermano, Pablo sabía que había algo más importante que su bienestar terrenal, que su pasar bien en este tiempo. ¿Qué era? Hacer tu voluntad, Señor. Por eso cuando él se acerca a la presencia de Dios, o mejor dicho, cuando el Señor Jesús se aparece en su camino y él entiende que está delante del Señor a quien persigue y lo reconoce, ¿cuál es su frase? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Dónde está la esperanza gloriosa en Dios? Cuando aprendo a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué otra forma podemos aprender a crecer en la esperanza? La segunda forma es la esperanza crece por medio de la experiencia. Y permítanme leer juntos Romanos capítulo 5. Verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, problemas, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza crece a través de la experiencia que toca vivir. De la experiencia que vives tú o de la experiencia de los que te cuentan cómo Dios ha obrado en su vida. Esa esperanza dice, wow, mira cómo ha obrado el Señor en él. Es el mismo Señor. Va a obrar igual en mí.
La esperanza va creciendo en mí, el conocimiento de la cabalidad de la esperanza va creciendo en mí cuando vivo esa experiencia. Y no son todas experiencias lindas, porque dice, la esperanza proviene de la tribulación, de los problemas. Allí conoces al Señor que tienes. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, ¿no? ¿Cómo sigue? Es la experiencia de David, pero cuánta bendición trae a mi vida cada vez que la recuerdo. Porque tu vara y tu cayado, aquello que usaba el pastor para guiar a la oveja o para rescatarla cuando caía en un precipicio cortito, allí sentiré tu presencia. Fíjense que el pueblo de Israel en el desierto, lo estamos viendo en los viajes por los montes, el miércoles pasado vimos el monte Nebo. ¡Wow! ¡Qué experiencia vimos allí! ¡Qué bárbaro! Bendito sea el Señor. Si puedes venir, ven el miércoles próximo a ver qué monte nos toca, pero allí aprendimos cómo el Señor fue el monte donde Moisés pudo ver la tierra prometida, pero no pudo entrar porque había cometido un error grave. Se había metido a la altura de Dios. El tendremos que darte agua. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Cuántas veces nos parecemos ahí? Pablo en el viaje a Roma está viviendo esa expectativa ante el mismísimo Nerón, al loco que después incendió Roma para acusarlo a los cristianos. Ante él dio testimonio. Una experiencia personal, permítame contarle algo que me tocó vivir en Argentina en la época que nosotros vivíamos el siglo pasado. Hasta el año 90, por allí estaba el servicio militar obligatorio. Todos aquellos varones de los 18 años tenían que cumplir ese servicio militar obligatorio. Y me tocó. A mí me tocó en una época donde había una crisis interesante con lo que llamamos la guerrilla. Y por ser soldado, por ahí estabas depuesto en un lugar y ¡paf! Te liquidaban y bueno, era una situación difícil. En mi época ya estaba más tranquilo, pero no era fácil, no era lindo. Y fue una experiencia que viví con una fe muy grande, porque yo no sé cómo se dice aquí cuando buscas que alguien te ubique mejor. Nosotros decimos que te acomode. ¿Cómo se dice acá? Un favor, que te ubique. Entonces mi padre dice, mirá, yo conozco. No, papá, yo confío en Dios. Una fe impresionante de adolescente. A veces digo, Señor, ¿dónde se fue esa fe? Le dije, no. Nuestro Dios maneja las palancas del mundo, a Él me encomiendo. Bueno, listo. Así que oraba, Señor, guíame donde me siento, porque te podían mandar al norte, a 1500 kilómetros al norte, 1500 kilómetros al sur, al este, al oeste, te podía tocar la tierra, el aire, el mar, según el sorteo. Así que era una experiencia nueva. Bueno, me tocó a 40 minutos de mi casa, no era una unidad de combate, era una escuela de infantería donde los oficiales iban a hacer su curso, así que no era una unidad de combate, y sí hubiera que movilizar para combate, yo quedaba ahí. O sea que, gracias Señor, no tenía que estar así. Pero bueno, cuando terminamos todo nuestro periodo de instrucción, mis amigos de la iglesia, Esteban decía algún oficio, porque si no te vas a morir haciendo guardias. Y eso de estar bajo un árbol, con un arma, 4 horas, 2 horas ahí, esperando que alguien te diga algo, no me era apetecible, no me gustaba. Así que tiré el único oficio que tenía. Yo sé conducir carros, bien. Para todo esto había pedido una licencia que estaba a mi disposición por 2 años, o sea que entré con 20 años. Ya era universitario. Y dije, yo sé manejar. Ok, me llevaron a rendir un examen con esos camiones de la Segunda Guerra Mundial, marca Reo, esos grandotes. Allí manejé, un desastre. Pero como yo era universitario, me dijeron, tú vas a estar y vas a ser el secretario del parque automotor. Así que el día que me hacen los destinos, hacen la lista, Masuelo, parque automotor. ¿Para qué voy ahí? Para ser el secretario en la oficina. Leen todos los choferes, Masuelo no aparece. Leen los que reparan las gomas. Nosotros en Argentina llamamos gomero, no sé aquí llantero, vulcanizador, no sé. Masuelo el primero. ¿Yo? Y entonces mis compañeros empezaban a cargarme y decirme, así vas a quedar, porque las llantas son así.
y no había máquinas. Era todo a martillo y cortafierro y palancas. Nada más. Y me gastaban. Y yo decía, Señor, soy universitario. Y mientras digo así, veo pasar uno de mis compañeros que se había acomodado, ubicado, manejando el carro del oficial que lo llevaba al lavadero y me saluda. Digo, Señor, yo me encomendé a ti. Y este que tiene 18 años está conduciendo el carro de un oficial y yo voy a hacer ¿qué? Gomero, me rebelé. Y fui a decirle al sargento, sargento mayor o ayudante, no me acuerdo, que estaban a cargo de toda la tropa, 160 éramos allí, y me presento y le digo, discúlpeme, permiso, mi sargento, me acuerdo del apellido, no lo vamos a decir porque estamos allá, por ahí todavía está acá. Y le digo, yo rendí la prueba como chofer, no sé nada de gomero. Yo creo que los sargentos los eligen por la voz que tienen. A los gritos, delante de los 160, dijo, desaparezca de aquí, soldado inútil. De inútil, cuando repare la llanta número 1000 va a prender, desaparezca. Ay, hermanos. No sé si tienen presente los dibujitos de Tweety no, del Correcamino, ¿no? Que se quiere ir enterrando. Así me fui corriendo y los 160 riéndose. Así que me fui al final, busqué una pala y quise hacer un pozo, meterme allí, taparme y no existir. Y estuve allí realmente batallando hasta que aquí golpeó la puerta el Señor. Y entré en reflexión y dije, he estado orando, mi familia está orando, la iglesia está orando. Señor, si quieres que yo sea gomero, llantero, vulcanizador, lo seré. Quizás haya ahí alguien que necesite conocer de ti. Hermanos, esa reflexión fue un momento muy especial. Porque estaban los mismos 160, estaba el mismo que pasó con el carro ya lavándolo, pero ahora yo sentí paz. ¿Por qué sentí paz? Porque entendí que Dios guía mis pasos. Y si he estado orando, la iglesia ha estado orando, mi familia está orando, y tú quieres que yo sea gomero, es porque voy a ser gomero. No era la voluntad del Señor que sea gomero porque a los 2 minutos pasó algo que me sacaron de allí. Pero en ese momento de reflexión, lo guardo como uno de los momentos donde más inspira la esperanza en Dios. El saber que el Señor te puede llevar a lugares para que seas testigo y el aceptarlo porque Él guía tus pasos. ¿Qué tenía que hacer Pablo en un barco que se hunde si él era predicador del Evangelio? ¿Qué no hubiera pasado si Pablo no hubiera estado allí? Díganmelo. No hubieran conocido el Evangelio de Cristo en Roma y Nerón no hubiera tenido su oportunidad de conocer a Cristo. Así que, hermano, recuerda esto. Bueno, para contarles el detalle, viene el oficial que estaba a cargo de toda la parte de logística. Ellos eran mayor, o sea, tenían un solcito, una estrella más grande. Y le dice al jefe del parque automotor, que era un subteniente, que tiene una estrella plateada chiquitita, la estrella grande le gana a la chiquitita. Subteniente, saque un soldado para la unidad que atiende las cuestiones de la compañía. No, mi mayor, estamos... Subteniente, saque... a la orden B. Se da vuelta al subteniente y le dice al sargento, al gritón que estaba ese, sargento, saque un soldado para la... No, mi subteniente, estamos bajo el nivel de los... Subteniente le gana al sargento. Subteniente, y yo estaba escuchando, ¿no? Y de repente sale el bozarrón y dice, a ver el soldado inútil. Venga para aquí. Y yo salí y de ahí pasé a un lugar espectacular. Allí pude ser testigo del Señor también, pero el Señor me guardó. Algún día contaré más anécdotas de cómo el Señor me guardó. Cómo el Señor caminó, trazó mi paso. Por eso lo guardo como una experiencia y te la cuento para que sea de bendición. Para que el Señor sepas que gobierna tus caminos y que hay paz cuando entiendes que el Señor te llevó ahí. Y no fue porque un gobernante lo dijo o porque una autoridad lo dijo, porque Dios lo dijo. Y entonces si te toca ir allí como a mí, universitario, a reparar las llantas de los camiones,
Di amén, Señor. Quizás alguien necesita que yo sea luz allí. Hace poco uno de los pastores en Argentina grabó y subió. ¿En qué lo subió? En Instagram. En alguna de esas, donde es la cárcel donde estuvo Pablo. Algún día lo podemos pasar. Dijo acá, esta es la cárcel donde estuvo Pablo. En Roma. Este es el agujero por donde le bajaban la comida a Pablo. Lucas estaba arriba, escuchando lo que Pablo le dictaba para que escribiera las cartas. Pablo tenía que estar allí. Sin embargo, cuando lees las cartas que él escribe desde la prisión, dice, está siendo allí, porque Dios quiso que esté allí. Y cuando escribe su última carta, la que tenemos, 2 Timoteo capítulo, creo que 2 o 4, he peleado la buena batalla. Pablo, estás preso, déjate mermar, te van a cortar la cabeza. He peleado la buena batalla. Estoy donde Dios me quiso. Y para eso estoy. Hermanos, la experiencia me permite crecer en conocer la esperanza. Y la esperanza crece porque estamos viendo. Una última experiencia. Mi abuelo materno, don Juan Saroto, 1,90 m, alto, yo no salía de él. Un hombre erguido, fuerte. Para mí era todo vigor. Había peleado en la Primera Guerra Mundial, había estado allí, había sido prisionero, toda una historia bárbara. Y siempre, viste, el abuelo, no te vas a enojar con él, imponía autoridad, todo así. Pero él dejó muy pocas cosas. Una de ellas es sus libretitas donde anotaba. Y el abuelo un día, ese que a mí me daba imagen de poder, de fortaleza, de valentía, sintió la necesidad de buscar todas las veces por sí mismo que en la Biblia aparece la palabra no temeré. Y saben, encontró cerca de 380 por allí, en la Biblia italiana, y escribió una por una. Y yo decía, wow, el abuelo no era fuerte porque era, sino su fortaleza, ¿dónde estaba? En las 380 veces que en la Biblia italiana dice la palabra no temeré. Y hermanos, en la Biblia española creo que son 365, tenemos un no temeré por cada día. Cuando tú creces en la experiencia de otros o en la tuya, la esperanza de Dios va cobrando dimensiones. ¿Decimos amén a eso? Por eso quiero dejarles con esta idea, hermanos. Allí Él guía nuestros pasos y el cristiano que investiga en la Biblia comprende cada vez más el terrible alcance de la esperanza que tiene Dios, y esto te da confianza y paz. En el diccionario del cristiano, el miedo no está. No temeré mal alguno. No está. No temeré la angustia porque tú estás conmigo. El miedo no está. El único temor reverencial es a Dios. Vive esta semana sin temor, hermano. Vívelo sin temor. Encomienda al Señor tus pasos. No importa, no hay quien defina lo que puede ocurrir contigo o no en medio de las situaciones que vivimos. Lo define Dios. Y si Dios quiere que yo sea gomero, le dije, Señor, voy a hacerlo. Por tu gracia y por tu gloria. Y fue un momento trascendental en mi vida, porque entendí que lo mejor que hay para el ser humano es aceptar a Cristo como Salvador, ser hijo de Dios y luego estar en su voluntad. Ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que quiero hacer, dijo el apóstol Pablo, es hacer lo que Cristo quiere. Ponte en pie y oremos al Señor. Y descarga en Él tus angustias de esta semana. ¿Tienes miedo por esto? Dile, Señor, me preocupa esta situación, me preocupa este análisis, me preocupa este diagnóstico, me preocupa esta situación que se está hablando con respecto a la migración. Me preocupa esto, Señor, pero ahora lo pongo en tus manos y pido que tú guíes mis pasos. Y, Señor, si quieres que yo sea gomero, seré gomero. Por tu gracia, porque quizás hay alguien
que necesite de Cristo a donde tú me envías. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque viniste a darnos vida y vida en abundancia. Y queremos comprender cabalmente cuál es la esperanza a la cual nos has llamado. Es una esperanza gloriosa, pero nuestro conocimiento la hace chiquitita. Pedimos, como el apóstol Pablo pidió, ilumínanos para que podamos comprender con totalidad la grandeza de la esperanza de gloria. Gracias, porque el no temeré es una expresión real en nuestras vidas. Señor, oramos por aquellos que están viviendo situaciones especiales en la familia, en la salud, en sus situaciones, en su trabajo. Lo ponemos en tus manos sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, quita el temor, porque a veces al apartar la mirada de ti, nos pasa lo que Pedro cuando estaba en el mar, nos da miedo. Así que queremos poner nuestra vista en ti. Bendice los corazones que aún no han abierto sus vidas a la salvación de Cristo, para que hoy también sea un día de salvación. Lo pedimos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Tomen asiento.